Hola, mis queridos amigos. Saben, hay historias que no te sueltan hasta que las cuentas. Hoy les traigo una de esas. Una historia sobre el destino, el dolor y la esperanza que vive en cada uno de nosotros. Escuchen con el corazón. La casa hogar número 7 se ubicaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de 3 pisos con el estuco amarillo desconchado. Olía a cloro, a avena y a esa particular desesperanza que impregna las paredes de las instituciones gubernamentales. Pero Teresa Fuentes, quien había trabajado allí como educadora durante 12 años, hacía mucho que había dejado de notar ese olor. Para ella, era simplemente su casa, el lugar donde pasaba más tiempo que en su propio departamento. Tenía 43 años, y en todo ese tiempo, había aprendido a no encariñarse demasiado con los niños. Ellos llegaban y se iban. Unos encontraban una familia, otros crecían y se lanzaban a la vida adulta, y algunos eran transferidos a otras instituciones. El apego causaba dolor, y en su vida ya había suficiente dolor. Pero con Sofía, todo fue diferente. Sofía Mendoza había llegado a la casa hogar hacía 3 años, cuando tenía 5. Era una niña callada, introvertida, con unos enormes ojos grises y trencitas claras. Casi nunca lloraba, no hacía berrinches ni armaba escenas como los otros niños. Simplemente se sentaba junto a la ventana y miraba a la calle, como si esperara que vinieran por ella en cualquier momento. Teresa recordaba aquella primera noche, cuando entró a su turno y vio a Sofía en el dormitorio. La niña no dormía, yacía con los ojos abiertos, mirando el techo. Y algo extraño ocurrió en ese instante. Un sentimiento inexplicable que le estrujó el corazón. Ojalá fuera mía, pensó Teresa en ese momento, y se asustó de su propio pensamiento. Desde entonces habían pasado 3 años, y el sentimiento no había desaparecido. Crecía, se fortalecía, volviéndose casi insoportable. Cada noche, al hacer la ronda por los dormitorios, Teresa se detenía junto a la cama de Sofía. Le acomodaba la cobija, le apartaba un mechón de cabello de la cara, y simplemente se quedaba allí, mirándola. Y cada vez pensaba lo mismo, ojalá fuera mía. No entendía por qué precisamente esa niña. En la casa hogar había 47 niños. Muchos de ellos eran adorables, niños encantadores, pero por ninguno sentía Teresa esa extraña, casi dolorosa atracción. Otra vez te quedas embobada con la Mendoza, le dijo un día doña Nina, la educadora de más antigüedad, mientras tomaban un café en la sala de personal. Cuidado, Teresita, te vas a encariñar y luego la adoptan. ¿Y entonces qué? No la van a adoptar, respondió Teresa, revolviendo su café ya frío. Ya tiene 8 años. A esa edad es raro que se los lleven. Pues, uno nunca sabe. ¿Y tú por qué te apegaste tanto a ella? Teresa se encogió de hombros. A ella también le gustaría saber la respuesta. En su propia vida no había tenido hijos. Alguna vez, muchos años atrás, estuvo embarazada. Sucedió a los 19, cuando apenas entraba a la normal. El padre del bebé, Andrés, un atractivo estudiante de los últimos semestres con una sonrisa encantadora, desapareció tan pronto como se enteró del embarazo. Y luego ocurrió la desgracia. A los 7 meses, tuvo un accidente. La combi en la que viajaba chocó contra un camión de carga. A Teresa la llevaron al hospital inconsciente. Los médicos decidieron hacerle una cesárea de emergencia. De lo contrario, ambas morirían. La niña nació viva, diminuta, prematura, pero viva. Teresa recordaba, entre la neblina de los analgésicos y las lágrimas, cómo le pusieron sobre el pecho por unos minutos un bultito tibio envuelto en una mantita blanca. Recordaba cómo una enfermera le tomó una fotografía. Un recuerdo, hija, para el recuerdo. Luego se llevaron a la bebé a cuidados intensivos para prematuros. Y 6 horas después, un médico con ojos cansados pronunció las terribles palabras. Hicimos todo lo posible. La niña era demasiado débil. Lo siento mucho. A Teresa no le permitieron ver el cuerpo. Le dijeron que ella misma estaba en estado grave, que no debía alterarse. El hospital organizó el entierro. ¿Cómo era el procedimiento en esos casos? Ni siquiera sabía dónde estaba la tumba de su hija. Después de eso, Teresa no volvió a intentar formar una familia. Tuvo un par de romances breves que no llevaron a nada. El trabajo lo sustituyó todo. Y un vacío. Un enorme y frío vacío que no podían llenar ni los libros, ni las películas, ni las raras reuniones con sus amigas, hasta que apareció Sofía. La niña pareció llenar ese vacío, sin siquiera saberlo. Cuando sonreía, y sonreía muy pocas veces, a Teresa le daban ganas de llorar de felicidad. Cuando se enfermaba, y se enfermaba a menudo, como todos los niños de orfanato,
Teresa no dormía en toda la noche, sentada junto a su cama. Usted es como una mamá, dijo Sofía una vez, cuando Teresa le llevó un té de gordolobo con miel durante un resfriado. Teresa se quedó helada. La palabra, mamá, la atravesó por completo. ¿Tuviste una mamá, Sophie?, preguntó con cuidado. ¿La recuerdas? La niña guardó silencio. Luego asintió. Un poquito. Era buena, pero se murió cuando yo tenía 4 años. ¿Y tu papá? Papá nunca hubo. Mi mamá decía que se fue cuando yo apenas nací. Teresa le acarició la cabeza. Una historia típica de la casa hogar. Madre soltera que no pudo con la carga. Murió, dejando a una niña huérfana. Había docenas de historias así en ese lugar. ¿Y usted tiene hijos? ¿Maestra Tere?, preguntó de repente Sofía. No, respondió Teresa. Y su voz tembló. No, Sophie, no tengo hijos. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años sobre un accidente? Sobre una pérdida. ¿Sobre 24 años de soledad? Así se dieron las cosas, dijo simplemente. Sofía la miró con sus ojos grises. Tan adultos, tan sabios para su edad. Y de pronto dijo, qué lástima. Usted sería una buena mamá. Esa noche, Teresa tardó mucho en dormirse. Acostada en su departamento vacío, miraba el techo y pensaba en lo extraña que es la vida. En algún lugar hay niños que necesitan padres, y en algún lugar hay adultos que necesitan hijos. Pero por alguna razón, el destino no los une. O sí los une. La idea de adoptarse le había ocurrido antes, pero cada vez la desechaba. 43 años. Un sueldo modesto. Un departamento de una sola recámara. ¿Quién le daría un niño? ¿Podría ella sola? Pero ahora, esa idea regresó con una fuerza nueva. Y no era solo una idea, era un deseo. Un deseo agudo, casi físico, de llevarse a Sofía y no separarse de ella nunca más. Esto no está bien, se decía a sí misma. Es solo apego, ya se me pasará. Pero no se le pasaba. La noche siguiente, durante su ronda por los dormitorios, Teresa se detuvo de nuevo junto a la cama de Sofía. La niña no dormía. Como de costumbre, yacía con los ojos abiertos. Maestra Tere, susurró. ¿Le puedo enseñar un secreto? Claro que sí. Sophie, ¿qué secreto? La niña se sentó en la cama y sacó de debajo de la almohada un pequeño sobregastado. Sus manos temblaban ligeramente. Es lo único que me quedó de mi mamá. No se lo he enseñado a nadie, pero a usted sí, porque usted es especial. Teresa se sentó en el borde de la cama. De repente, el corazón le empezó a latir más rápido. ¿Qué es, mi niña? Una fotografía. Mi mamá dijo que era una foto muy importante, que debía guardarla y nunca enseñársela a nadie. Pero a usted sí puedo. Usted es buena. Sofía abrió el sobre y sacó una fotografía vieja, gastada en los dobleces. Se le extendió a Teresa, y el mundo se volcó. En la foto había una mujer joven, de unos 19, quizá 20 años. Su rostro estaba exhausto, pero feliz. Cabello claro, ojos grises, un lunar familiar sobre la ceja izquierda. La mujer estaba acostada en una cama de hospital, y sobre su pecho había un bebé diminuto envuelto en una mantita blanca de encaje. Teresa se tapó la boca con la mano, porque la mujer de la fotografía era ella misma, 24 años atrás. En esa única hora en que le permitieron sostener a su hija antes de que se la llevaran a terapia intensiva. Antes de que le dijeran las terribles palabras. Pero esa fotografía la tenía ella. La única imagen que había guardado todos esos años en un alajero sobre su cómoda. Lo recordaba perfectamente. «¿Oh no, maestra Tere?», susurró Sofía, asustada. «¿Se siente mal? ¿Por qué llora?». Teresa no podía responder. Miraba la foto y 1000 pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿De dónde tenía Sofía esa imagen? ¿Por qué su mamá, esa mujer que la crió hasta los 4 años, guardaba una foto de Teresa con su hija recién nacida? Y la pregunta principal, la que le cortaba la respiración, si la hija de Teresa había muerto hacía 24 años, ¿por qué esta fotografía tenía 24 años? La niña en sus brazos tenía apenas unos días de nacida, y ahora tenía 8. Las matemáticas no cuadraban. O cuadraban de una manera demasiado aterradora. Sophie, Teresa apenas pudo articular las palabras. ¿De dónde sacó tu mamá esta foto? No sé, la niña se encogió de hombros. Siempre la tuvo. Mamá decía que en ella estaba mi verdadera mamá, la que me tuvo. ¿Era adoptiva? La habitación se desvaneció ante sus ojos. Teresa se aferró al respaldo de la cama para no caer. Adoptiva.
La mujer que había criado a Sofía hasta los 4 años no era su madre biológica. Era su madre adoptiva. Y guardaba una fotografía de la madre verdadera. Una fotografía de Teresa. Teresa no recordaba cómo llegó a su casa. Sus pies la llevaron solos por las calles oscuras, mientras en su cabeza martilleaba un solo pensamiento: comprobar. Tenía que comprobarlo. El alajero estaba sobre la cómoda, donde siempre. Era viejo, con el terciopelo gastado, una herencia de su abuela. Teresa lo abrió con manos temblorosas y comenzó a revisar su contenido. Cartas de amigas de la universidad. Una flor seca, recuerdo de su primera cita con Andrés. Un anillo de plata que su madre le regaló en su 18º cumpleaños. La fotografía no estaba. Teresa vació todo el contenido del alajero sobre la cama. Revisó cada papel, cada sobre. Nada. La foto que había guardado durante 24 años. La única prueba de que su hija había existido. Había desaparecido. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién pudo haberla tomado? Se dejó caer al suelo y se abrazó la cabeza. Los pensamientos se enredaban, se atropellaban unos a otros. La fotografía que tenía Sofía era la misma. Teresa la reconocería entre mil, la esquina doblada, un rasguño en la parte superior derecha, los colores desvanecidos por el tiempo. Era su foto, el único ejemplar. Pero, ¿cómo llegó a manos de la madre adoptiva de Sofía? Teresa intentó reconstruir en su memoria todo lo que sabía sobre el pasado de la niña. Había leído su expediente, de pasada, cuando recién trajeron a Sofía. Madre, Olga Mendoza, fallecida por insuficiencia cardíaca. Padre, desconocido, sin otros familiares. La niña pasó un año con una familia de acogida tras la muerte de su madre. Luego la familia renunció a la tutela y Sofía fue trasladada a la casa hogar. Olga Mendoza. Ese nombre no le decía nada a Teresa. No conocía a ninguna Olga. Nunca la había visto. Pero Olga la conocía a ella. Guardaba su fotografía. Y llamaba a la mujer de la imagen la verdadera mamá de Sofía. ¿Por qué? Teresa se quedó sentada en el suelo hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas. Tomó una decisión. Tenía que descubrir la verdad, costara lo que costara. Por la mañana, apenas dieron las 9. Teresa ya estaba en la oficina de la directora de la casa hogar, Gabriela Torres. Una mujer robusta de unos 60 años con un rostro perpetuamente cansado. Arqueó las cejas con sorpresa. Teresa, pero si hoy es tu día libre. ¿Pasó algo? Directora, necesito ver el expediente de Sofía Mendoza. El expediente completo, con todos los documentos. La directora frunció el ceño. ¿Para qué? Teresa había preparado una explicación. Quiero iniciar los trámites de adopción. Usted sabe que me he encariñado con la niña. Quiero saber más sobre su pasado, su familia. Quizá haya parientes que no encontraron. Gabriela la observó durante un largo rato, y luego suspiró. Hace tiempo que esperaba que dijeras eso. He visto cómo la miras. Se levantó y se dirigió a la caja fuerte en un rincón de la oficina. Pero ten en cuenta que el expediente es muy escueto. Madre soltera. Murió de repente. La niña vivió un año con unos conocidos lejanos de la madre. Y luego ellos renunciaron. Esa es toda la historia. Sacó una delgada carpeta y se la entregó a Teresa. Puedes revisarla aquí, pero no la saques de la oficina. Teresa se sentó en la silla para visitantes y abrió la carpeta. Le temblaban las manos. Acta de nacimiento, Mendoza Olgario. Sofía. No. Un error. Olgario. Fecha de nacimiento, 18 de marzo. Lugar de nacimiento, Hospital de Maternidad No. 3. Madre, Mendoza. Olga. Padre, Acta de defunción de la madre. Mendoza. Olga. 28 años. Causa de muerte, insuficiencia cardíaca aguda. Fecha de defunción, 14 de junio. Hace 4 años. 28 años. Si Olga murió hace 4 años a los 28, ahora tendría 32. Y hace 24 años, cuando Teresa perdió a su hija, Olga habría tenido 8. 8 años. Una niña. Teresa sintió una oleada de náuseas. Olga no podía tener ninguna relación con los sucesos de hacía 24 años. Ella misma era una niña entonces. Pero, ¿de dónde salió la fotografía? Continuó hojeando el expediente. Informe de visita domiciliaria. Constancia del centro de salud. Carta de no antecedentes penales de la madre. Todo estándar. Todo normal. Y de repente, una hoja doblada en 4 cayó de la última página. Una nota. Escrita a mano con una letra desigual y apresurada. Si algo me pasa,
Busquen a esta mujer. La dirección está al reverso de la foto. Ella tiene derecho a saber. Teresa releyó la nota 3 veces. Luego levantó la vista hacia Gabriela. ¿Esta nota? ¿La habían leído? La directora se acercó y miró por encima de su hombro. ¿Qué nota? Tomó la hoja y frunció el ceño. Es la primera vez que la veo. Se habrá quedado atorada entre las páginas. Nadie se dio cuenta. Tenemos mucho movimiento. Ya sabes. Los expedientes se revisan por encima. ¿Y la fotografía? Aquí menciona una fotografía con una dirección al reverso. No había ninguna fotografía en el expediente. Te lo aseguro. Yo misma recibí a la niña. Solo los documentos. La fotografía la tenía Sofía. Lo único que le quedaba de su madre. Y debería haber estado en el expediente, con la dirección al reverso. La dirección de Teresa. Olga quería que la encontraran. Quería que Teresa supiera de Sofía. ¿Pero por qué? ¿Qué conexión había entre una mujer de 28 años y los eventos de casi un cuarto de siglo atrás? Directora, Teresa intentaba hablar con calma, aunque por dentro todo era un torbellino. Aquí dice que después de la muerte de su madre, Sofía vivió un año con unos conocidos de la familia. ¿Están sus datos de contacto? Deben estar en el expediente. La directora hojeó las páginas. Aquí está. La familia Beltrán. Dirección y teléfono. Teresa anotó los datos en una libreta. Gracias. Directora. Yo les llamaré. Para saber más. Solo ten cuidado, advirtió Gabriela. Renunciaron a la niña. Eso significa que no quieren tener nada que ver con el asunto. Teresa asintió y salió de la oficina. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. La nota. La fotografía con la dirección. Olga sabía quién era ella. Lo sabía y quería que, después de su muerte, Teresa se enterara de la existencia de Sofía. Pero, ¿por qué no la contactó en vida? ¿Por qué no la buscó, no la llamó, no le escribió? ¿Qué la detenía? Y la pregunta principal, ¿qué relación tenía Olga Mendoza con la hija de Teresa? Aquella niña que supuestamente había muerto hacía 24 años en la unidad de cuidados intensivos para prematuros. Esa misma tarde, Teresa marcó el número de la familia Beltrán. Contestaron al tercer timbrazo. Bueno, una voz de mujer, mayor y cautelosa. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Fuentes. Soy educadora en la Casa Hogar No. 7. Le llamo por Sofía Mendoza. Una pausa, larga y pesada. Nosotros ya no tenemos nada que ver con ella, respondió finalmente la mujer. Renunciamos a la custodia hace un año. Todo está formalizado. Lo sé. No le llamo por eso. Quiero adoptar a Sofía y estoy tratando de averiguar más sobre su familia. Usted conoció a su madre, a Olga Mendoza. De nuevo. Una pausa. Luego un suspiro. La conocí. Vivía en el edificio de al lado. Era una mujer callada, muy reservada. Casi no salía con la niña, siempre escondiéndose de todo el mundo, como si tuviera miedo. ¿Miedo de qué? No lo sé. Olga nunca contaba nada. Solo una vez, poco antes de morir, me pidió, si algo me pasa, cuida de Sophie, pero no se la entregues a su abuela. Por nada del mundo se la entregues a la abuela. A Teresa se le cortó la respiración. ¿La abuela? ¿Sofía tiene una abuela? Parece que sí, pero Olga le tenía pánico. Literalmente temblaba cuando hablaba de ella. Le pregunté quién era, dónde vivía. Olga solo movía la cabeza y decía, no preguntes. Entre menos sepas, mejor. ¿Y usted no intentó buscar a esa abuela cuando Olga murió? No. Olga me pidió que no se la entregara. Le di mi palabra. Por eso me quedé con Sophie. Solo que, la mujer titubeó, solo que mi esposo estaba en contra. Aguantó un año y luego me dijo, o la niña o yo. Elegí a mi esposo. Todavía no me lo puedo perdonar. Teresa guardó silencio, tratando de procesar lo que había escuchado. Una abuela. Sofía tenía una abuela a la que Olga temía, a la que no se le podía entregar a la niña. Dígame, se humedeció los labios resecos. Olga alguna vez mencionó. ¿Dijo algo sobre quién era el padre de Sofía o de dónde era ella? Del padre. Nunca. Pero de ella misma. Una vez. En una posada que tomó un poco. Dijo algo extraño. Dijo, no sé quién es mi verdadera madre. A mí me robaron al nacer. Y llevo toda la vida huyendo de la gente que lo hizo. Robada al nacer. La habitación se tambaleó. Teresa se aferró al borde de la mesa. Lo siento, susurró la mujer al otro lado de la línea. Tengo que colgar. Y no vuelva a llamar. No quiero meterme en esto. Traicioné a Sophie. Ese es mi pecado.
pero no voy a escarbar en secretos viejos. Tonos cortos. Teresa colgó lentamente el teléfono. Robada al nacer. Olga tenía 28 años cuando murió. Eso significaba que había nacido hace 32 años. Pero la hija de Teresa nació hace 24. Olga no podía ser su hija. La edad no coincidía. Y sin embargo, ella tenía la fotografía. La fotografía de Teresa con su hija recién nacida, con la dirección al reverso. Con la nota, ella tiene derecho a saber. Alguien quería que Teresa supiera la verdad. Alguien estaba dejando pistas que conducían a ella. Pero, ¿qué verdad y a dónde llevaban esas pistas? Toda la noche, Teresa no pegó ojo. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, llenando una libreta, tratando de construir una cadena lógica con los fragmentos de información. Olga tenía 28 años cuando murió. Nació hace 32. La hija de Teresa nació hace 24. Una diferencia de 8 años. Olga era mayor. Olga no podía ser su hija. Pero entonces, ¿quién? Teresa recordó las palabras de la señora Beltrán. A mí me robaron al nacer. Olga hablaba de sí misma. Pero si a Olga la robaron hace 32 años. Eso no tenía nada que ver con los sucesos en la vida de Teresa. ¿O sí lo tenía? ¿Y si en ese hospital, en el hospital de maternidad número 3, no robaron niños una sola vez? ¿Y si era un sistema? La idea era monstruosa, pero explicaba demasiadas cosas. Teresa releyó sus notas. Olga le temía a una tal abuela. Olga sabía de Teresa, guardaba su fotografía. Olga quería que, después de su muerte, Teresa se enterara de Sofía. ¿Por qué? ¿Qué conexión había entre una mujer robada al nacer hace 32 años y un estudiante de 19 que perdió a su bebé hace 24? Y entonces, a Teresa se le ocurrió. La conexión no era Olga. La conexión era quien robaba a los niños. Si en el hospital existía una red criminal, entonces Olga era una víctima y la hija de Teresa. Otra. Años diferentes. Madres diferentes. Pero el mismo criminal. Y si eso era así, si la hija de Teresa no murió, sino que fue robada y vendida, ahora tendría 24 años. Podría haber crecido. Podría haber tenido un hijo. Podría haber tenido a Sofía. Teresa dejó caer la pluma. Las manos le temblaban tanto que no podía controlarlas. Sofía. La niña de 8 años con ojos grises. Si la hija de Teresa la tuvo a los 16 años. Todo encajaba. 24 a 8 igual a 16. Sofía podría ser su nieta. Por la mañana, Teresa se dirigió al archivo municipal. Necesitaba información sobre el hospital de maternidad No. 3. El mismo donde ella había dado a luz hacía 24 años y donde, según el acta de nacimiento, había nacido Sofía. El archivista, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos, tardó en encontrar los documentos. El hospital de maternidad No. 3. Dice, un lugar de triste memoria. Hubo un escándalo muy grande allí hace unos 6 años. ¿No se acuerda? Teresa negó con la cabeza. Hace 6 años ya trabajaba en la casa hogar, viviendo su vida monótona y vacía. Las noticias sobre escándalos pasaban de largo. ¿Qué escándalo? El archivista se quitó las gafas y las limpió con el faldón de su saco. El director médico fue atrapado en un fraude. Resultó que la red operaba desde hacía décadas. Vendían bebés, los intercambiaban. A las madres les decían que los bebés habían muerto. Lo metieron a la cárcel, creo, ¿o no? Hizo una pausa. No, claro, no lo encarcelaron. Murió antes del juicio. Del corazón. Después de eso cerraron el hospital. Teresa sintió un frío por dentro. Dijo que operaban desde hacía décadas. O sea que esto empezó hace mucho. La investigación determinó que los primeros casos ocurrieron hace más de 30 años. Imagínese, toda una generación de niños robados. ¿Y las enfermeras? ¿El resto del personal? Muchos ya habían muerto o se habían mudado. A algunos los procesaron, pero el caso se vino abajo tras la muerte del director. Los testigos se callaron, las pruebas desaparecieron. El archivista suspiró. Una historia muy turbia. Dicen que tenía protectores en altas esferas, pero esos son rumores, claro. Puso frente a Teresa una carpeta con recortes de periódico. Aquí encontré publicaciones de esa época. Solo que no se pueden hacer copias. Leer sí. Por favor. Teresa se inclinó sobre los recortes. Los titulares gritaban, el hospital del horror. ¿Qué ocultaban los médicos? Madres exigen investigación. Director médico Delgado fallece de un infarto en vísperas del juicio. Leía un artículo tras otro, y el panorama se volvía cada vez más espeluznante.
Decenas de mujeres declararon que sus hijos habían sido declarados muertos justo después del parto, pero nunca les mostraron los cuerpos. La investigación estableció que, en al menos 12 casos a lo largo de los años, los bebés estaban vivos y fueron entregados a otras familias a cambio de dinero. Pero la investigación llegó a un punto muerto tras la muerte del director. Teresa encontró una lista de las madres afectadas. Su nombre no estaba allí. Ella nunca presentó una denuncia. Nunca exigió una investigación. Le dijeron que su hija había muerto, y ella lo creyó. 24 años creyéndolo. En uno de los artículos se mencionaba el nombre de una enfermera implicada en el caso, Zenaida Paredes, jefa de parteras. Trabajó en el hospital de 1985 a 2015. Presuntamente participó en la red. Caso cerrado por falta de pruebas. Zenaida Paredes. 30 años en el mismo hospital. Teresa forzó su memoria. 24 años atrás, en la habitación del hospital. ¿Quién la visitaba? ¿Quién le dijo esas terribles palabras? Los rostros se desdibujaban, se fundían en una mancha borrosa y cansada. Pero el nombre, creía haberlo oído. La enfermera que le tomó la foto, la que le dijo, un recuerdo, hija, para el recuerdo. Zenaida. Zena. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. La enfermera que tomó la foto. La enfermera que pudo haberle robado a su hija y que, años después, le entregó la imagen a Olga, o a la verdadera hija de Teresa. Disculpe, se dirigió al archivista. Esa tal Zenaida Paredes, ¿sabe si sigue viva? El hombre se encogió de hombros. Ni idea. No soy una oficina de información. Intente preguntar en el registro civil. En el registro civil tuvo suerte. Paredes. Zenaida. 72 años. Domiciliada en calle Hidalgo. Número 14. Departamento 31. Teresa se paró frente al desgastado edificio de 5 pisos, intentando calmar sus temblores. Detrás de esa puerta podría estar la respuesta, o una nueva mentira, o el vacío. Subió al tercer piso y llamó. Abrió la puerta una anciana, encorvada, con el cabello cano y ralo y los ojos hundidos. Miró a Teresa con recelo. ¿Qué se le ofrece? Zenaida Paredes. Soy Teresa Fuentes. Quizá no me recuerde. Hace 24 años usted trabajaba en el hospital de maternidad No. 3. Yo di a luz allí. Tragó saliva. Me dijeron que mi hija había muerto. La anciana guardó silencio, pero su mirada cambió. La sospecha dio paso al miedo. Yo no sé nada, dijo rápidamente. Por favor, váyase. Teresa se aferró al marco de la puerta. No soy de la policía. No necesito pruebas. No quiero un juicio. Solo quiero saber la verdad. ¿Mi hija está viva? Zenaida intentó cerrar la puerta, pero Teresa no la soltó. Tengo una fotografía. La que usted tomó. Terminó en manos de extraños. ¿Cómo es posible si mi hija está muerta? La anciana se quedó inmóvil. La fotografía, susurró. ¿De dónde? De una niña. Una niña de 8 años que cuido en una casa hogar. Su madre adoptiva guardaba esa foto. Decía que en ella estaba la verdadera madre de la niña. Zenaida Paredes retrocedió lentamente. Pase, dijo con voz ahogada. Pero le advierto, si cuenta algo, yo lo negaré todo. Diré que ya chocheo. El departamento era pequeño, sofocante. Olía a medicamentos y a vejez. Teresa se sentó en un sofá hundido y esperó. La anciana guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana. Luego empezó a hablar en voz baja, monótona, como si leyera un texto memorizado. Delgado era el jefe. Él lo organizó todo. Decía, nadie sale perdiendo. Las familias ricas consiguen hijos. Las madres pobres. Dinero. Todos contentos. Esbozó una sonrisa amarga. Solo que a las madres nadie les daba dinero. Les decían que los bebés habían muerto, y a los niños los vendían. Mi hija, Teresa apenas podía hablar. ¿Fue una de ellas? Una niña sana, fuerte, a pesar de ser prematura. Delgado dijo, esta se venderá cara. Y se vendió. Se la llevaron ese mismo día. Las lágrimas corrían por las mejillas de Teresa, pero no las notaba. ¿Quién se la llevó? ¿A dónde? No lo sé. No nos decían los nombres de los compradores. Venía una intermediaria, pagaba en efectivo y se llevaba a los niños. Siempre la misma mujer. Delgado la llamaba Graciela. ¿Graciela y la fotografía? ¿Por qué la tomó? Zenaida apartó la vista, porque me remordía la conciencia. Quería dejarles algo a las madres. A cada parturienta a la que le quitábamos un hijo, le tomaba una foto, a veces 2.
Una se la daba a Graciela junto con el bebé, y la otra la escondía. Pensaba, por si algún día salía a la luz la verdad, por si las madres buscaban. Teresa contuvo el aliento. ¿2 fotos? Sí. Una se fue con tu hija. Graciela siempre exigía una foto de la madre biológica. Decía que era necesaria para los documentos. ¿Y la segunda? Zenaida calló. La segunda. Teresa se inclinó hacia adelante. La segunda quise guardarla, pero luego me dio miedo. Después de que empezaron las investigaciones, hace como 15 años, la primera oleada, destruí casi todo. Lo quemé. Solo que, hizo una mueca, como si recordara algo desagradable, solo que varias fotos me las robaron antes. ¿Robaron? ¿Quién? Una de las niñas. De las que vendimos. Creció, descubrió la verdad y vino a buscarme. Exigía documentos, fotos. Me amenazó con la policía. Le di todo lo que tenía. Y allí estaba tu foto. A Teresa se le secó la boca. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Zenaida negó con la cabeza. No me acuerdo. Han pasado 20 años. O más. Era joven, de 20 y tantos. Rubia. Estaba muy enojada. Dijo que encontraría a todas las madres verdaderas y les contaría la verdad. Rubia, de 20 y tantos. Hace 20 años. La hija de Teresa habría tenido unos 4 años. Demasiado pequeña. No era ella. Pero Olga habría tenido unos 12. Tampoco encaja. ¿Quién fue a ver a Zenaida? Otra niña robada. Otra víctima del mismo esquema. Espere, Teresa intentaba concentrarse. Dice que vino hace 20 años. Tenía unos 20. Eso significa que nació hace unos 40 años. Zenaida asintió. Así parece. Una de las primeras. Delgado empezó sus negocios en los 80. 40 años. Esa mujer era mayor que Olga y que la hija de Teresa. Otra víctima. Otro eslabón en la cadena. Y se llevó la fotografía de Teresa. Se la llevó y... ¿qué? Se la entregó a Olga. O a la hija de Teresa cuando creció. Esa mujer, dijo Teresa lentamente. ¿Dijo algo de sus planes? ¿Qué pensaba hacer con las fotos? Dijo que encontraría a los niños robados. A todos los que pudiera. ¿Qué crearía? Como ella dijo. Una red. Para que pudieran encontrar a sus verdaderos padres. Una red. Niños robados buscando sus raíces. Y fotografías como hilos que los conectaban con su pasado. Teresa se levantó. La cabeza le daba vueltas por la cantidad de información. Gracias. Zenaida. Me ha ayudado mucho. La anciana la agarró del brazo. Espera. Entendiste que aquello era peligroso, ¿verdad? Graciela. Ella no era solo la intermediaria. Era la jefa. Delgado era un peón. Y ella sigue por ahí. ¿Y si empiezas a escarbar demasiado hondo? ¿Qué pasará? Zenaida no respondió. Solo apretó los labios y se volvió hacia la ventana. De camino a casa, Teresa intentaba ordenar todo lo que había escuchado. La red operó durante décadas. Delgado, el ejecutor. Graciela, la verdadera jefa. Niños robados, vendidos a otras familias. Y una mujer que, hace 20 años, se llevó las fotos de Zenaida para ayudar a las víctimas a encontrar a sus padres. En algún lugar de esa telaraña estaba su hija, y en algún lugar estaba la clave de cómo Sofía se conectaba con toda esta historia. En casa, Teresa preparó un té cargado y volvió a abrir su libreta. Empezó a dibujar un diagrama, nombres, fechas, conexiones. Las flechas se disparaban en todas direcciones. Se cruzaban, se enredaban. Olga Mendoza, madre adoptiva de Sofía, muerta hace 4 años a los 28. Decía que a ella también la robaron al nacer. Le temía a una abuela. Guardaba la foto de Teresa. Graciela, la intermediaria que se llevaba a los niños robados. Según Zenaida, la verdadera jefa de la red. La abuela de Olga igual a Graciela. Teresa rodeó esta suposición con un círculo. Si a Olga la robaron al nacer y la vendieron a través de Graciela, entonces Graciela podría ser esa abuela, no de sangre, pero sí la que controlaba la vida de Olga. Pero entonces, ¿por qué Olga huyó? ¿Por qué escondía a Sofía? ¿Y de dónde sacó la foto de Teresa, si la desconocida se la llevó hace 20 años? Demasiados huecos. Demasiadas preguntas. Teresa miró el reloj. 10:30 de la noche. No tenía nada de sueño. Sacó de su bolso la copia de la nota que había transcrito en la oficina de la directora. Si algo me pasa, busquen a esta mujer. La dirección está al reverso de la foto. Ella tiene derecho a saber. Olga conocía la dirección de Teresa. Quería que la encontraran,
pero no se atrevió a ir ella misma. A su abuela no se la entregues. Por nada del mundo se la entregues a la abuela, recordó las palabras de la señora Beltrán. Olga tenía miedo, tanto miedo que se escondió toda su vida. Y ese mismo miedo le impidió contactar a Teresa directamente, porque entonces habría tenido que revelar su paradero. Pero, ¿a quién le temía en realidad? ¿A Graciela o a alguien más, por encima de Graciela? A la mañana siguiente, Teresa estaba de nuevo en la casa hogar, aunque era su día libre. Le pidió a Gabriela Torres ver una vez más el expediente de Sofía. ¿Otra vez? Se sorprendió la directora. Pero si ayer lo revisaste todo, quiero volver a comprobar algo. Encontré algunas rarezas. Gabriela se encogió de hombros y le entregó la carpeta. Teresa se sentó en la misma silla y abrió el expediente. El acta de nacimiento. Se fijó en el documento con más atención que el día anterior. Mendoza Olgario, Sofía. Olgario. Teresa frunció el ceño. Algo no estaba bien. Lo releyó. El segundo apellido, Olgario. Pero el segundo apellido es el de la madre, y en este caso sería el primero de la madre, Mendoza. A menos que fuera el apellido paterno, Olgario, del nombre del padre. Olga es un nombre de mujer. Así no funciona. Debería ser algo como Mendoza Pérez, Mendoza González, pero aquí ponía claramente Olgario. Un error. Un descuido de un funcionario o Teresa se quedó fría. O el documento era falso, hecho por alguien que no conocía bien las reglas, o que tenía prisa. Empezó a examinar el acta más de cerca. El papel parecía auténtico, los sellos estaban en su sitio, pero pequeñas incongruencias saltaban a la vista. El número de folio comenzaba con una serie que le pareció desconocida. La firma del registrador era un garabato ilegible. Lugar de nacimiento, Hospital de Maternidad número 3. El mismo hospital, cerrado hace 6 años, 2 años después del nacimiento de Sofía. Eso no probaba nada. Sofía bien pudo nacer allí antes del cierre, pero, combinado con el imposible apellido. Directora, Teresa levantó la cabeza. Estos documentos, ¿alguien los verificó? Se hicieron consultas al registro civil. ¿Al hospital? La directora levantó la vista de sus papeles. ¿Para qué? Los documentos estaban en orden. La niña está viva y sana. No somos el Ministerio Público. Mire el segundo apellido. Gabriela tomó el acta. Entrecerró los ojos. Olgario. Frunció el ceño. Qué raro. Nunca había oído ese apellido. Exacto. La directora dejó lentamente el documento sobre la mesa. ¿Quieres decir que el acta es falsa? Quiero decir que aquí hay algo que no está bien. Y voy a averiguar qué es. Después del almuerzo, Teresa fue al registro civil. La fila avanzaba lentamente, y tuvo tiempo para pensar su estrategia. Llegar y decir, buenas tardes, sospecho que el acta de nacimiento de una niña de 8 años es falsa. Como mínimo, se reirían de ella, como máximo, llamarían a la policía. Decidió actuar de otra manera. Buenas tardes, le dijo a la mujer detrás del cristal. Quisiera solicitar un duplicado del acta de nacimiento de mi sobrina, Mendoza Olgario. Sofía, nacida hace 8 años. La mujer tecleó en la computadora. Frunció el ceño. Volvió a Chaclear. Olgario, dijo. Levantó la vista. No tenemos ese apellido en la base de datos. ¿Está segura de que lo dijo bien? ¿Y si fuera solo Mendoza? Mendoza. Sofía. De nuevo. El tecleo. La mujer negó con la cabeza. No hay registro. Ni Mendoza Olgario. Ni Mendoza a secas. Una tal Sofía Mendoza con la fecha de nacimiento que usted me dio no figura en nuestra base de datos. A Teresa se le heló la sangre. Pero tengo el acta de nacimiento. Oficial. Con sellos. Entonces. O el acta fue expedida en otro estado. O, la mujer hizo una pausa significativa. Le sugiero que acuda a la policía si sospecha que hay una falsificación de documentos. Teresa salió del registro civil con las piernas rígidas. Oficialmente, Sofía no existía. No había registro de su nacimiento. El acta era una falsificación, de buena calidad, con formatos y sellos reales, pero falsa. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Olga o quién le entregó la niña a Olga? Y la pregunta más aterradora, si Sofía oficialmente no existe, ¿quién es en realidad? ¿De dónde salió? Por la tarde, Teresa estaba sentada en la sala de personal, revolviendo sin pensar su té frío. Sofía estaba en su clase de dibujo. A la niña le encantaba dibujar, era la única actividad a la que asistía con gusto. Los pensamientos se arremolinaban, sin darle tregua. Documentos falsos. Un registro de nacimiento inexistente. Olga,
que temía a la abuela y escondía a la niña. ¿Y si Sofía también era una niña robada? ¿Y si la red que desmantelaron hace 6 años en realidad nunca dejó de operar? ¿Y si Graciela, esa misma Graciela, continuaba con su negocio? ¿Y si Olga le robó a Sofía a ella? Huyó con la niña, la escondió, le hizo documentos falsos. Eso explicaría el miedo. Explicaría por qué Olga no acudió a las autoridades, por qué no buscó protección. Ella misma era parte del esquema criminal, aunque fuera involuntariamente. Pero entonces, ¿de quién era hija Sofía originalmente? En la mente de Teresa, una idea brilló, cegadora. Su hija tendría ahora 24 años. Pudo haber crecido, tener un hijo, caer en la misma red que Olga, porque los niños robados a menudo permanecían bajo el control de quienes los robaron. Y si la hija de Teresa dio a luz a Sofía y Graciela se quedó con la bebé, ¿cómo se quedaba con docenas de otros? Y si Olga, otra víctima del mismo sistema, no pudo soportarlo más y huyó con una niña ajena, y si Sofía no era hija de Olga, sino nieta de Teresa, la puerta de la sala se abrió de golpe. En el umbral estaba doña Nina, con el rostro desencajado. Tere, vinieron a buscar a Sofía. Una mujer, dice que es su abuela. Teresa se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con estrépito. ¿Qué abuela? ¿De dónde? No sé. La directora está hablando con ella. Pero la mujer insiste en que tiene derecho sobre la niña. Teresa corrió hacia la oficina de la directora. El corazón le martilleaba en las sienes. A la abuela no se la entregues. Por nada del mundo se la entregues a la abuela. Abrió la puerta de par en par. Sentada frente a Gabriela estaba una mujer de unos 60 años, bien vestida, con un corte de pelo impecable y joyas costosas. Se volvió al oír el ruido, y Teresa se quedó helada. El rostro no le era familiar, o eso parecía. Pero algo en esa mirada, en esos fríos ojos claros, en el giro de la cabeza, algo le arañó la memoria. 24 años atrás, los rostros se desdibujaban en la neblina de los analgésicos. Las voces llegaban como a través de algodón. No recordaba rasgos específicos, pero recordaba sensaciones. La sensación de frío cuando alguien se inclinaba sobre ella. La sensación de miedo cuando una voz pronunciaba palabras amables que ocultaban hielo. Esa sensación regresó ahora, instantáneamente, con toda su fuerza. Buenas tardes, dijo la mujer con una sonrisa amable. Me llamo Graciela Santos. Vengo por mi nieta. Teresa se quedó en el umbral, incapaz de moverse. La sensación de frío se extendía por su cuerpo, paralizando sus músculos, cortándole la respiración. La mujer en la silla la miraba con educada perplejidad. Un rostro cuidado, aretes caros, maquillaje impecable. Nada fuera de lo común, solo una dama adinerada de mediana edad. Pero la mirada, esa mirada era como el roce del hielo. Usted, Teresa apenas pudo articular la palabra. ¿Usted es Graciela? La mujer enarcó una ceja. ¿Nos conocemos? No. Es decir, no estoy segura. Gabriela, la directora, se levantó de su silla. Teresa, estamos en una conversación seria. ¿Podrías esperar afuera? No, Teresa entró en la oficina. Quiero escuchar. Graciela Santos la recorrió con una mirada evaluadora. ¿Y usted quién es? Exactamente, la educadora. He trabajado con Sofía durante 3 años. Loable. Pero me temo que eso no le da derecho a participar en asuntos familiares. ¿Familiares? Teresa sintió como la ira hervía en su interior. ¿Aparece de la nada después de 3 años y reclama derechos sobre una niña? He estado buscando a mi nieta todo este tiempo. Graciela juntó las manos sobre su regazo. Me la robaron. La niñera en la que confiábamos huyó con la niña. Presentamos una denuncia. Contratamos detectives. Y por fin la encontramos. Mentira. Cada palabra era una mentira. Teresa lo sentía con todo su ser. ¿Robaron? Repitió. Pues yo tengo otra información. Olga Mendoza era la madre de Sofía. La crió desde que nació. Graciela Santos se tensó de forma casi imperceptible. Solo fue un instante, pero Teresa lo notó. Olga Mendoza era una sirvienta en nuestra casa, dijo la mujer lentamente. Cuidaba de Sofía mientras mi hija estaba enferma. Y luego desapareció con la niña. Fue un secuestro, si así lo prefiere. ¿Tiene pruebas? Intervino Gabriela. La directora parecía desconcertada, pero intentaba mantener la profesionalidad. Por supuesto. Graciela sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre el escritorio. Gabriela la tomó y empezó a hojear. Teresa se acercó, mirando por encima de su hombro. Acta de nacimiento, de la Cruz Graciela. Daría. Madre, de la Cruz.
Silvia Graciela. Padre, de la Cruz. Ignacio. A Teresa se le cortó la respiración. Otro nombre. Otros apellidos. Otros padres. Esa no es la misma niña, balbuceó. La nuestra es Mendoza. Y aquí dice de la Cruz. Olga le cambió los documentos. Graciela se encogió de hombros. Seguramente los falsificó. Era una mujer muy ingeniosa. La directora levantó la cabeza. Aquí dice que la madre es Silvia de la Cruz. ¿Dónde está ella ahora? El rostro de Graciela se endureció por un momento. Luego dijo lentamente, mi hija murió hace 2 años. Cáncer. Nunca supo que habíamos encontrado a Daría. Murió hace 2 años. Teresa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Si Silvia era su hija robada. Si todo este tiempo había estado viva. Creciendo en algún lugar cercano. Con otro nombre. En una familia extraña. Y había muerto sin saber la verdad. Sin saber que tenía una madre de verdad. Necesito sentarme, susurró Teresa. Gabriela le señaló una silla. Teresa se dejó caer, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. ¿Está usted bien? Preguntó la directora con preocupación. Sí, es solo una noticia inesperada. Graciela la observaba con una expresión indescifrable. Reacciona usted de una forma muy emocional para ser una simple educadora. Me encariñé con Sofía. Es normal, por supuesto. Pero ahora la niña tiene una familia. Una familia de verdad. La directora dejó la carpeta a un lado. Señora Santos. Entiendo su deseo de reunirse con su nieta. Pero el procedimiento lleva tiempo. Es necesario realizar una prueba de ADN. Obtener el dictamen del DIF. Por supuesto, asintió la mujer. Estoy dispuesta a pasar por todas las verificaciones. Pero mientras dure el proceso, me gustaría visitar a Daría. Conocerla. Ella no me recuerda. Tenía solo unos meses cuando la secuestraron. Podemos organizar visitas supervisadas, accedió la directora. Teresa. Usted podría. No, Teresa se levantó. Su voz se había fortalecido. Me opongo. Ambas mujeres la miraron fijamente. ¿Perdón? Graciela enarcó una ceja. Me opongo a que esta mujer se reúna con Sofía. Al menos, hasta que sus documentos sean verificados. Teresa, la directora frunció el ceño. Eso no es de su competencia. Quizá no, pero sé algo que ustedes no saben. Teresa se volvió hacia Graciela y la miró directamente a los ojos. Sé sobre el hospital de maternidad no. 3. Sobre el doctor Delgado. Sobre la red de robo de niños. En el rostro de Graciela no se movió ni un músculo, pero sus pupilas se contrajeron casi imperceptiblemente. No entiendo de qué habla. Sí entiende. Usted era la intermediaria. Se llevaba a los bebés de las madres a las que les decían que sus hijos habían muerto y los vendía a familias ricas. Teresa dio un paso adelante. Y creo que Silvia, su supuesta hija, fue una de esas niñas robadas. Y Daría es su hija, a quien también quería vender, pero Olga se lo impidió. Silencio. Gabriela miraba a Teresa con horror. Graciela. Con algo parecido al respeto. Qué fantasías tan interesantes, dijo finalmente. ¿Tiene pruebas? Las tendré. Lo dudo. La mujer se levantó y se ajustó el saco. Directora. Veo que su empleada es un poco inestable. Espero que eso no afecte el procedimiento. Me pondré en contacto con usted mañana para discutir los detalles. Se dirigió a la puerta. Pero en el umbral se detuvo y se volvió hacia Teresa. ¿Sabe qué diferencia a la gente inteligente de la estúpida? La gente inteligente sabe cuándo detenerse. Su voz se volvió suave. Casi una caricia. Debería pensarlo. Por su propio bien. La puerta se cerró tras ella. Teresa, la directora, se desplomó en su silla. ¿Qué fue todo eso? La verdad. O al menos, parte de ella. ¿Qué verdad? ¿Niños robados? ¿Redes criminales? ¿Se da cuenta de cómo suena eso? Teresa se sentó frente a ella. Directora, le ruego que no le entregue a Sofía a esa mujer. Al menos hasta que se haga la prueba de ADN. La prueba se hará de todos modos. Es el procedimiento estándar. Y verifique sus documentos. A fondo. Estoy segura de que son tan falsos como el acta de nacimiento de Sofía. La directora se frotó las sienes. ¿Dijo que el acta de Sofía es falsa? ¿Por qué cree eso? El apellido. Olgario. Eso no existe. Y en el registro civil no hay constancia de su nacimiento. ¿Fue al registro civil? Sí. Gabriela guardó silencio un largo rato. Y luego suspiró profundamente. Está bien. Me pondré en contacto con el DIF y solicitaré una investigación exhaustiva. Pero le advierto, si sus sospechas no se confirman,
Tendré problemas, y usted también. Se confirmarán, dijo Teresa. Estoy segura. Salió de la oficina y se apoyó en la pared. Le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Graciela lo sabía. Sabía que Teresa estaba investigando. Y no se asustó. Solo le advirtió. Debería pensarlo por su propio bien. Una amenaza. Apenas velada. Aunque educada. Teresa sacó su teléfono y marcó el número que había anotado el día anterior. Bueno, respondió una voz ronca. Zenaida. Soy Teresa Fuentes. Hablamos ayer. Pausa. Le pedí que no volviera a llamar. Lo sé, pero necesito su ayuda. Graciela. Esa misma Graciela. Encontró a la niña. Quiere llevársela. Un silencio largo y pesado. Luego un suspiro que sonó como un gemido. Sabía que esto terminaría así. Zenaida. ¿Tiene algo que pueda detenerla? Documentos. Registros. Testimonios. De nuevo. Silencio. Teresa casi podía oír a la anciana luchando consigo misma. Venga, dijo finalmente Zenaida. Hay algo. Lo guardé para un mal día. Y parece que ese día ha llegado. El departamento de Zenaida recibió a Teresa con olor a valeriana y a ansiedad. La anciana parecía aún más encorvada que en su primer encuentro, como si la noticia la hubiera aplastado contra el suelo. Pase, gruñó, dejándola entrar al vestíbulo. Pero rápido. No quiero que los vecinos la vean. La habitación estaba oscura. Las cortinas corridas. Zenaida encendió una lámpara de escritorio, y un círculo de luz amarilla arrancó de la penumbra una mesa cubierta de papeles. Aquí está, la anciana señaló una carpeta. Todo lo que me queda. Después de aquel cateo, cuando cerraron el caso, lo escondí en casa de mi hermana. Pensé que nunca lo necesitaría. Teresa se sentó a la mesa y abrió la carpeta. Dentro había hojas amarillentas, notas manuscritas, algunas tablas, fotografías. ¿Qué es esto? Mi diario. Lo escribí todos los años que trabajé en el hospital. Anotaba todo, fechas, nombres de las madres, nombres de los compradores. Zenaida hizo una mueca, como si la palabra le dejara un sabor amargo. Pensé que si alguna vez me atrapaban, tendría algo con qué negociar. Teresa comenzó a hojear las notas. La letra era pequeña, difícil de leer, pero poco a poco se acostumbró. 14 de marzo. Parto de Córdoba. 19 años. Niña. 3.200 kilogramos. Delgado dice que se la llevan mañana. Graciela viene a las 6 am. 23 de mayo. Fuentes. Estudiante. Prematura. Pero fuerte. Graciela se la llevó el mismo día. La llevó a Valle de los Pinos. Fuentes. Teresa se quedó helada. Releyó la anotación. Fuentes. Estudiante. Prematura. Pero fuerte. Graciela se la llevó el mismo día. La llevó a Valle de los Pinos. Era ella. Su hija. Ahí estaba. La prueba documental de que la bebé no había muerto. De que se la habían llevado. La habían robado. ¿Encontraste? Preguntó Zenaida, observándola. Sí, Teresa tragó saliva con dificultad. Aquí está. Mi niña. ¿Y qué es Valle de los Pinos? Zenaida se acercó y miró por encima de su hombro. Un fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Graciela tenía una casa grande allí, detrás de un muro alto. Mantenía a los niños allí hasta que encontraba compradores. A veces durante meses. La anciana hizo una mueca. Estuve allí una vez. Delgado me mandó a llevar medicinas para los bebés. Un lugar espeluznante, silencioso, vacío, sin vecinos. La casa más cercana a 1 kilómetro. ¿Esa casa todavía existe? No lo sé. Fue hace mucho tiempo. Pero Graciela lo guardaba todo. Es de esas que no tiran nada. No venden nada. Quizá la casa todavía esté allí. Teresa memorizó el nombre. Por si acaso. Volvió a las notas. ¿Y a dónde se llevaron a mi hija después? Después de ese lugar. Zenaida pasó varias páginas. Debe estar por aquí, aquí. Fuentes. Niña. Se queda con GS. Destino, crianza personal. ¿Crianza personal? ¿Qué significa eso? Significa que Graciela no la vendió. Se la quedó para ella. A Teresa se le cortó la respiración. ¿Para ella? ¿Graciela crió a mi hija como si fuera suya? Así parece. A veces se quedaba con niñas para ella. Decía que necesitaba ayudantes. Las criaba como sirvientas. Y cuando crecían, Zenaida guardó silencio. ¿Qué? ¿Qué pasaba? Tenían hijos. Para ella. Y ella vendía a sus hijos. La segunda generación.
¿Entiendes? Sin rastros, sin madres que buscaran. El plan perfecto. Teresa sintió una oleada de náuseas. Su hija, robada al nacer, criada para ser obligada a tener hijos para la venta. Silvia. Silvia Graciela, porque Graciela la registró como su propia hija. Le dio su nombre en lugar del apellido del padre. Porque no había padre, porque Silvia era una propiedad, no una hija. Espere, Teresa de pronto se dio cuenta de una incongruencia. Graciela dijo que Silvia era su hija biológica. Mostró documentos. Allí decía de la Cruz. Silvia Graciela. Padre, Ignacio de la Cruz. Zenaida resopló. ¿Ignacio de la Cruz? No existió ningún Ignacio. Graciela nunca se casó. Ella, la anciana, hizo una mueca, no le gustaban los hombres. Para nada. Entonces, ¿de dónde salió el de la Cruz en los documentos? Falsificado. Como todo lo demás. Graciela era experta en hacer papeles. Tenía contactos en el registro civil. En todas partes. Por dinero le hacían cualquier cosa. Teresa volvió a mirar las notas. ¿Y el segundo nombre? ¿Graciela? ¿En lugar del apellido del padre? Zenaida asintió. Exacto. Graciela. Eso no es común. Pero Graciela insistía. Quería que las niñas llevaran su nombre. Orgullo. La anciana negó con la cabeza. Siempre estuvo obsesionada con el control. Con el poder. Los niños para ella eran cosas. Inversiones. Teresa cerró los ojos. El cuadro que se formaba era aterrador, monstruoso, pero lógico. Su hija fue robada al nacer. Graciela la crió como Silvia de la Cruz. Cuando Silvia creció, tuvo a Sofía, quizá a la fuerza, quizá de un hombre desconocido que Graciela encontró a propósito. Y luego Olga, otra víctima del mismo sistema, huyó con la bebé. Zenaida, Teresa abrió los ojos. Usted dijo que a Olga también la robaron al nacer. Ella también era una de esas niñas. Sí, una de las primeras. Se la llevaron hace 32 años. Graciela la crió junto con otras niñas. Pero Olga era rebelde. Siempre intentaba escapar. Graciela la castigaba, pero ella no se rendía. Y cuando nació Daría Bueno, Sofía Olga finalmente se atrevió, agarró a la bebé y desapareció. Zenaida suspiró. Me enteré después, cuando empezó la investigación. Graciela estaba furiosa. Buscó a Olga por todas partes, pero ella se escondió bien. 4 años escondió a Sofía. Y luego murió. Del corazón, dices. Zenaida miró a Teresa fijamente. No me sorprendería que Graciela tuviera algo que ver. Ella sabe cómo eliminar problemas sin que nadie sospeche. Teresa se estremeció. Pero no. La señora Beltrán dijo que Olga murió de insuficiencia cardíaca. Una mujer joven, de 28 años. Quizá los años de miedo y huida minaron su salud. No era necesario buscar una mano negra. Aunque con Graciela, nunca se podía estar seguro de nada. Pero, ¿por qué Graciela no encontró a Sofía antes? Preguntó Teresa. Olga murió hace 4 años. Sofía lleva 3 en la casa hogar. ¿Dónde estuvo Graciela todo este tiempo? Zenaida se encogió de hombros. Quizá no la buscó. Quizá pensó que Olga se había llevado a la niña lejos. O quizá, se detuvo a pensar, quizá estaba esperando a que se calmara el escándalo del hospital. Hace 6 años casi la arrestan. Se mantuvo oculta, esperando. Y solo ahora se ha atrevido a salir de nuevo. Tenía sentido. Graciela esperó, recuperándose del fracaso de su red. Y cuando decidió que el peligro había pasado, empezó a buscar su propiedad perdida. Y la encontró. Zenaida, Teresa recogió los papeles de la mesa. ¿Puedo llevarme esto? Necesito pruebas. La anciana dudó. Luego asintió. Llévatelos. A mí ya no me sirven. Ya tengo un pie en la tumba. Miró a Teresa con una calidez inesperada. Encuentra a esa niña. Protégela. Merece una vida normal. Es mi nieta, dijo Teresa en voz baja. Apenas ahora lo entiendo de verdad. Sofía. La hija de mi hija. Mi sangre. Entonces con más razón. Zenaida la acompañó a la puerta. Y ten cuidado. Graciela no se detendrá. Nunca se detiene. Y si pasa algo, recuerda esa casa en Valle de los Pinos. Quizá todavía lleva niños allí. En la calle ya había oscurecido. Teresa caminaba hacia la parada del autobús, apretando la carpeta contra su pecho y pensando en Silvia, su hija. 24 años de vida de los que no sabía nada. Una infancia en cautiverio, una juventud bajo control, una maternidad sin amor. Y la muerte a los 22 años, de cáncer. Nunca supo que tenía una madre de verdad, nunca sintió el amor verdadero.
Las lágrimas corrían por las mejillas de Teresa, pero no las notaba. No pudo salvar a su hija, pero salvaría a su nieta. El teléfono en su bolsillo vibró. Un número desconocido. Bueno, Teresa. La voz de Gabriela sonaba tensa. ¿Dónde estás? Voy a casa. ¿Qué pasó? Ven a la casa hogar. Urgente. Pausa. Sofía desapareció. Teresa corrió por las calles oscuras, sin ver por dónde iba. La carpeta con los documentos golpeaba su costado. En su cabeza resonaba una sola palabra. Desapareció. 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 Cuando entró como una troma en la casa hogar, Gabriela ya estaba hablando con la policía. 2 hombres de uniforme tomaban declaración. Un tercero inspeccionaba el dormitorio. ¿Qué pasó? Jadeó Teresa. La directora se volvió. Tenía el rostro ceniciento. Después de la cena, Sofía fue al dormitorio. Dijo que quería leer. 1 hora después, ya no estaba. La ventana del pasillo estaba abierta. Graciela Santos. Teresa agarró a la directora del brazo. Fue ella. Se llevó a Sofía. Ya lo estamos verificando, dijo uno de los policías. Pero necesitamos pruebas de que esa mujer representa una amenaza. Teresa le entregó la carpeta. Aquí está todo. Los diarios de una enfermera del Hospital de Maternidad No. 3. Fechas. Nombres. El esquema de venta de niños. Graciela Santos es la organizadora de esa red. Robó a mi hija hace 24 años. Y Sofía es mi nieta. El policía tomó la carpeta. La hojeó. Esta es una acusación muy seria. Se confirmará. Pero ahora lo importante es encontrar a la niña. ¿Tienen la dirección de esa mujer? Dejó sus datos de contacto en su primera visita, dijo Gabriela. Se los di a la policía. El segundo policía ya estaba hablando por radio. Sí. Verifiquen la dirección y activen una alerta en las salidas de la ciudad. Teresa se apoyó en la pared. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Sofía. La pequeña Sofía de ojos grises. Su nieta. Lo único que le quedaba de la hija que nunca conoció. Si Graciela se la llevaba. Si la escondía como escondía a los otros niños. Sea donde pudo haberla llevado, dijo Teresa de repente. Todos se volvieron hacia ella. ¿Cómo lo sabe? Preguntó el policía. Zenaida Paredes, la enfermera que escribió estos diarios. Dijo que Graciela tenía una casa de campo. Allí mantenía a los niños mientras buscaba compradores. La casa está a las afueras. En un fraccionamiento, Teresa forzó la memoria. Valle de los Pinos. El policía volvió a tomar la radio. 40 minutos después. 3 patrullas con las torretas apagadas se detuvieron frente a una vieja casa en las afueras del fraccionamiento. Teresa iba en una de ellas. No querían llevarla, pero ella insistió. Usted se queda en el auto, dijo con firmeza el jefe del operativo. No está a discusión. Ella asintió, pero sus dedos apretaban la manija de la puerta con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la palma. Los policías rodearon la casa. Alguien tocó la puerta. Policía. Abran. Silencio. Luego, el sonido de pasos en el interior. La puerta se entreabrió. ¿Qué sucede? Se oyó la voz de Graciela. Igual de tranquila. Igual de fría. Tenemos una orden de cateo y una orden de detención. ¿Bajo qué cargos? Sospecha de secuestro de un menor. Apártese de la puerta. Pausa. Luego la puerta se abrió de par en par y los policías entraron. Teresa esperaba, con la mirada fija en las ventanas iluminadas. Los minutos se alargaban como horas. Adentro algo sucedía. Sombras se movían. Se oían voces. Y de repente, un grito. El grito de una niña. Teresa saltó del auto y corrió hacia la casa. Alguien intentó detenerla, pero se zafó. En el vestíbulo reinaba el desorden. 2 policías sujetaban a Graciela contra la pared, poniéndole las esposas. Ella no se resistía, solo miraba al frente con la vista perdida. Y en un rincón, junto a la escalera, una pequeña figura estaba sentada en el suelo. Sofía, viva, entera, Sophie. Teresa cayó de rodillas frente a ella. La niña levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos de llorar, pero secos. Maestra Tere, susurró. Vino por mí. Vine. Mi niña. Claro que vine. De pronto, Sofía la rodeó con sus brazos y se apretó contra ella con tanta fuerza que Teresa sintió los latidos de su corazón, rápidos, asustados, vivos. Dijo que era mi abuela, susurraba la niña. Dijo que me llevaría a casa. Pero yo no quería. Yo quería estar con usted. Teresa le acariciaba el pelo, y las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, saladas,
Felices. Todo está bien. Sophie, ya todo está bien. 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, abogados, testigos. El caso del robo de niños del Hospital de Maternidad número 3 se había convertido en la noticia del año. Graciela Santos estaba sentada en el banquillo de los acusados, igual de erguida, con la misma mirada fría. Pero algo en ella se había roto. Las arrugas eran más profundas, el pelo se le había encanecido, las manos le temblaban casi imperceptiblemente. Teresa llevaba 3 horas declarando. Hablaba de su embarazo, de la muerte de su hija, de su búsqueda de la verdad. El juez escuchaba atentamente, tomando notas. ¿Y cómo determinó que Sofía Mendoza es su nieta? Por la prueba de ADN, respondió Teresa. La hicimos 2 semanas después de la detención de la acosada. La coincidencia por línea materna es del 99.9%. Y la madre biológica de la niña, mi hija Silvia, la voz de Teresa se quebró, murió hace 2 años, sin saber nunca quién era en realidad, sin haberme conocido. Un silencio se apoderó de la sala. El abogado de Graciela se levantó. La defensa tiene preguntas para la testigo. Dígame, ¿cómo explica que el acta de nacimiento de Sofía estuviera a nombre de Mendoza y no de la Cruz? Si la acusada controlaba a la niña, ¿por qué cambiarle los documentos? Los documentos no los cambió la acusada, respondió Teresa. Los falsificó Olga Mendoza cuando huyó con la niña. Quería esconder a Sofía de Graciela Santos. ¿Y por qué eligió Mendoza un apellido tan extraño? Olgario. Un apellido que no existe. Teresa guardó silencio un momento. Había pensado mucho en eso en los últimos meses. Olga creció en el sistema de la acosada. Desde que nació, no conoció otra vida. Graciela Santos les daba a las niñas robadas su propio nombre, Graciela, como un segundo nombre o un apellido. Era su marca de propiedad. Teresa miró a la acusada. Cuando Olga huyó, repitió inconscientemente ese patrón. Le dio a Sofía un apellido derivado de su propio nombre. Quizá quería que la niña le perteneciera, no como una propiedad, sino como una hija. Intentó ser una madre para la niña que salvó. Y el único modelo de maternidad que conocía, aunque fuera retorcido, era el de Graciela. El abogado quiso objetar, pero el juez levantó la mano. Suficiente. La testigo puede retirarse. El veredicto se anunció una semana después. 12 años de prisión por trata de personas, falsificación de documentos y secuestro de un menor. Graciela lo escuchó en silencio. No se movió ni un músculo de su rostro, pero cuando se la llevaban, se detuvo de pronto frente a Teresa y dijo en voz baja, para que solo ella la oyera. ¿Crees que ganaste? A Silvia ya no la puedes recuperar. Fue mía y murió siendo mía. Teresa le sostuvo la mirada. No, era mi hija. Y gracias a ella tengo una nieta. Usted perdió. Graciela. Perdió en el momento en que Olga sacó a Sofía de su casa. Los guardias se llevaron a la sentenciada. 6 meses después. Un día soleado. Un parque con juegos infantiles. Sofía se columpia. Su cabello claro vuela con el viento. Abuela. Mira qué alto. Te veo. Sophie. Pero con cuidado. Teresa estaba sentada en una banca, mirando a su nieta. Los documentos de adopción se habían formalizado hacía un mes. Ahora eran una familia de verdad. En su bolso llevaba la fotografía, la misma, gastada, con la esquina doblada. Una mujer joven con un bebé en brazos. Teresa y su hija, en el único momento en que estuvieron juntas. Ahora esa foto le pertenecía a Sofía. Teresa le había contado todo, sobre la abuela que la niña nunca conoció, sobre su mamá Silvia, sobre Olga, la mujer que le salvó la vida. Abuela, Sofía saltó del columpio y corrió hacia ella. ¿Me compras un helado? Claro que sí. Teresa sonrió y tomó a su nieta de la mano. Caminaban por el sendero, y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, dibujando sombras de encaje sobre el pavimento. Por delante tenían toda una vida. Nueva, real, suya. Los hilos del destino, rotos 24 años atrás, por fin se habían unido. Agradezco a cada uno que escuchó hasta el final. Esta es una historia sobre cómo el amor no prescribe, sobre cómo la verdad, tarde o temprano, sale a la luz, y sobre cómo la familia no siempre son aquellos con los que crecimos, sino aquellos a quienes nos lleva el corazón. Hasta pronto, amigos.